buenas amigos televidentes de La Voz del Detallista, encantado y muy agradecido de que ustedes estén en sintonía con nosotros como cada jueves por este canal. Nos sentimos muy satisfechos de la audiencia, también de los que nos ven de manera diferida por YouTube y también por Facebook. Bueno, tenemos que comentar una serie de acontecimientos que han estado sucediendo durante esta semana, muy importantes, pero primero, o dentro de ellos, queremos mencionar la decisión del presidente Luis Abinader de designar 12 funcionarios, o los 12 primeros funcionarios, que van a estar en su gobierno, que se va a iniciar en el segundo gobierno, vamos a decir, que se va a iniciar el próximo 16 de agosto. El 16 de agosto es cuando entra el segundo mandato del presidente Luis Abinader, que como todos sabemos ganó las elecciones en primera vuelta. Bueno, vamos a mencionar algunos, o los 12, que el presidente Abinader nombró. Yo pienso que es un estilo diferente. Regularmente los presidentes durante muchos años la designaban a sus funcionarios luego de su juramentación. Eso es más o menos la práctica en la mayoría de los países del mundo, en la cual luego de que tú te juramentas, entonces comienzan los secretos, y el asunto de al no conocerse cuáles son los funcionarios del gabinete, comenzaba a dar pasos a una serie de especulaciones y comentarios de todo el mundo, principalmente de los periodistas y comunicadores. Hace ya prácticamente pocos años que, por ejemplo, el mismo presidente Luis Abinader designó algunos antes de su primer mandato, y también otros presidentes lo han hecho, pero ahora el presidente lo está haciendo con suficiente antelación, es decir, con casi un mes de antelación. Y eso, bueno, eso es bueno porque entonces despeja dudas, y ya los candidatos, los que son nominados y designados, pueden ir conociendo cuáles son sus funciones, inclusive ir y conocer más la dependencia en la que van a ocupar, y por lo menos entrarían ya con mayores conocimientos y se evitarían por lo menos las improvisaciones. También irían ya con su personal que lo irían a acompañar, y todo ese tipo de cosas. Eso tiene su ventaja, y creo que se va a convertir ya en una práctica en que los gobernantes comiencen temprano a designar sus funcionarios. Entre los funcionarios, bueno, el que más ha resaltado y que más ha sorprendido es a Bautista, que fue presidente del PRM, fue dirigente del PRD. Andrés Bautista fue dirigente del PRD, fue presidente de la Cámara de Diputados, estuvo involucrado también en el caso de Odebrecht. Y bueno, no sabemos si decir por fortuna o por mala suerte del país, en ese caso de Odebrecht, todos los que fueron acusados, ninguno fueron sentenciados. Una cosa extraña no, vamos a decir, algo que deja mucho que decir de la justicia dominicana, porque en otros países donde no habían tantas confesiones, porque por ejemplo en el caso de Odebrecht, la misma empresa admitió que sobornó, que hizo soborno, que sobornó por más de 90 millones de dólares. Bueno, estamos viendo ahí a Andrés Bautista, y decía que entonces sobornó por más de 90 millones de dólares, y que inclusive la persona que fue señalada como era el encargado de sobornar era el empresario Luis Rondón. Sin embargo, un juicio en primera instancia extraño,
todos fueron descargados, con excepción Díaz Rúa, que no fue sentenciado por asunto del soborno de Brecht, sino por un asunto de lavado de activos, aparentemente, porque los bienes que tenía no eran, una gran parte de los activos que tenía no eran justificativos de sus ingresos. Pero en definitiva, el único que fue condenado fue Ángel Rondón, y los demás fueron absueltos. Hasta ahora ese juicio ha caminado poco, no se ha de manera definido totalmente, pero pienso que es el único país donde un caso de Odebrecht, que todos los países han sido condenados, inclusive presidentes han sido sometidos a la justicia y apresados. Aquí, presidentes de la República me refiero, aquí no ha pasado ese tipo de cosas, sino que fueron absueltos. El único condenado fue que supuestamente sobornó, pero no se explica cómo se puede condenar a una persona por sobornar cuando todos los sobornados fueron absueltos. Entonces, hay una de las cosas extrañas que pasa en este país. Bueno, pero ese no es el caso. El asunto es que el más importante el que más ha sorprendido fue el de Andrés Bautista, y de todas maneras nosotros le deseamos que se cuide en determinadas funciones que son muy delicadas, y que pueda salir de manera airosa, limpia, y que no se vea envuelto en ninguna dificultad administrativas ni de corrupción. Entonces, vamos a decir que el presidente nombró está el ministro administrativo de la presidencia, un cargo muy importante, como decía, fue designado, ocupado Andrés Bautista. Igualmente, Carlos José Valdés Matos lo designaron ministro de la Juventud en sustitución de Rafael Jesús Félix García, quien a partir de agosto será rector del Instituto Tecnológico de las Américas. A Tomás Darío Castillo Lugo lo designaron comisionado para las reformas del Estado, función que fue creada el 15 de este mes mediante el decreto 385-24 del Poder Ejecutivo. Mientras que Simón Freud Mera, quien es el director general de Alianza Pública Privada, fue designado ministro de Administración Pública, Igor David Rodríguez Durán será el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Héctor Porcela Dumas será presidente de la Junta de Aviación Civil. Todos ocuparán estas funciones el próximo 16 de agosto. Bueno, a todos los que han sido designados, bueno, les deseamos lo mejor. El presidente está tratando de hacer un nuevo gabinete con funcionarios nuevos, con remociones, porque hay cambios. El ministro de la Juventud pasó al ICA y así sucesivamente. Hay otros que han cambiado de posiciones y hay otros nuevos que están ingresando en el tren gubernamental. Probablemente el presidente designe a otros que no han ocupado cargos y se prescindirá de algunos que ya tienen 4 años. Bueno, al presidente felicitaciones por su elección como presidente de la República, bien merecida. Creo que fue una elección en donde tuvo la mayoría, y esperamos que entonces este próximo gobierno realice una gestión buena, una gestión en favor de la mayoría, principalmente a los pobres, a pesar de que pretenden implementar una reforma fiscal o tributaria, como se le llama, que para mí no es otra cosa que perjudicar más a la gente que tiene menos, a los más necesitados, a la clase media, a los pobres, porque aquí ninguna reforma beneficia a los sectores marginados y empobrecidos, sino a los gobiernos y a los funcionarios de sus gobiernos. Hacemos una pausa y retornamos.